salida o resolución humana. La esperanza en el hombre no está. Es sombrío el futuro de un mundo sin Jesús, porque todo es vanidad, paz no puede haber sin Él. Conoce el final antes de comenzar. Jesús, por su misericordia y su gracia, Dios promete tu vida restaurar. Solo tienes que abrirle a Él tu corazón, lo de atrás, Dios te puede liberar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Solo Jesús es la solución. No hay otro nombre dado a los hombres. Él conoce el final antes de comenzar. Jesús es la solución. Él conoce el final. Jesús es la solución. Amén. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Yo no sé si César canta igual que Juan Andrés. No, ay hermano, estás perdiendo el tiempo, hombre. Me alegra, hermanos, que ver los talentos de nuestros hijos y de los niños de la iglesia, cómo hacen que la alabanza y la estadía en la iglesia sea bien especial. Gracias al Señor por ello, y porque, hermanos, si permitimos que nuestros hijos desarrollen sus talentos, seguramente nuestras vidas espirituales y nuestra vida en la iglesia será mucho mejor. Yo no sé si ustedes se saludaron todos, pero hermanos, acostumbro que ustedes con los que están al lado se puedan saludar al comenzar. Por favor, dele la mano a su hermano, a su hermana, y permita que exprésele un feliz sábado. Hay algunos que han venido desde muy lejos, que solamente vienen los sábados. Un saludo también para aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de internet, en la transmisión que se hace en vivo. Sabemos que hay algunos que comparten el culto sabático a través de este medio. Para ustedes también un feliz sábado en esta hora.
Y hermanos, ¿sí ve cómo cambia el ambiente? Hay una sonrisa, una cara diferente cuando nos saludamos, porque vuelvo a insistir, somos una familia, somos la familia del Señor, y como familia debemos vivir expresando aquellos principios de vida cristiana, que si hay una familia que debe vivir feliz, es la familia de la Iglesia Adventista. Porque hermanos, con Jesús en el corazón, viviendo los principios de una familia cristiana, podremos hacer y vivir de verdad en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Yo sé que la mayoría de aquí somos padres, ¿verdad? Sí, ¿ya somos padres la mayoría o no? Creo que ya nos estamos volviendo viejitos. Pero hermanos, es un privilegio ser papá. También encara una gran responsabilidad. Cuando no éramos padres, apenas hijos, uno espera con mucha ansia esa llegada del primer hijo, ¿no? Yo recuerdo un sábado a las 10 de la mañana, estaba en la clínica de Salucop, allí en Ibagué, hace unos 5 años y un mes, y 2 meses casi ya, porque hoy es 2, ¿no? Hoy es 2, David Andrés, nuestro hijo tiene 5 años y 2 meses. Él cumple el 1 de diciembre, así que para aquella época era 1 de diciembre. Pasó algo bien simpático. Para esa semana la Unión programó un intercambio evangelístico precisamente con el Alto Magdalena. Yo estaba en el distrito de Jordán, en Ibagué, y yo le dije al pastor, mire, mi esposa está en embarazo, según los cálculos es para los primeros días de diciembre. Y él me dijo, pastor, no, pues de todas maneras eso el Señor espera, eso venga. Y yo dije, pastor, pero si debo irme antes, usted me ha de entender, porque pues es el primer hijo y no puedo estar por aquí lejos. No, tranquilo, pastor, esos muchachos esperan. Bueno, así que me vine. Para ese tiempo iniciamos la campaña evangelística en una iglesia que queda por la 170 y algo, ya Patmos, no sé, allá una iglesia que queda en ese sector. Lo único que me recuerdo bien de la iglesia es de una joven que volví a verla en el congreso ahorita, una joven que canta muy hermoso, asiste a esa iglesia. Cada noche tenía un especial de llamado, hermanos, y la verdad que el Espíritu Santo la usaba. El caso es que para el día miércoles me llamó mi esposa, mira que ya esto como que no da más. Así, hermanos, que ese miércoles en la noche debí terminar mi campaña allí en ese lugar. Viajamos y llegué a Ibagué. Yo creo que el estrés y todo este asunto me hizo coger un virus terrible, pero el muchachito no nació. Ni el jueves, ni el viernes, pero sí el sábado a las 10:30 de la mañana nació David Andrés. Y entonces yo recuerdo que estaba ahí en la sala de espera y uno se le pasan muchas cosas por su cabeza. ¿Cómo será? ¿Si saldrá completo o no? Aunque ya la ecografía le dice pues que todo está bien, pero óyeme, eso se puede equivocar también, ¿no? A muchos les ha pasado. Y estaba ahí en el momento esperando. Mi esposa pues la había llevado a la medianoche del viernes, habíamos estado caminando. Cuando llegó allí el aire acondicionado estaba bien frío, dicen en términos muy coloquiales, se pasmó, pues no siguió el proceso. Finalmente a las 10:30 nació y me llamaron, señor Bedoya, venga para que vea a su hijo. Ay, yo tenía como ese nerviosismo. Así que fui a mirarlo, a ver, y uno mira esa criatura, pues cuando está recién nacido, tiene unos colores como raros, ¿verdad? Está ahí como, pero todo papá lo ve lindo, ¿no? Dice, ay, ahí está mi hijo. Uno no sabe a quién se parece, ¿no?
Pero hay algo, hermanos, que la gente empieza a decirle, se parece a la mamá, se parece al papá, se parece, y todo el mundo le encuentra, hasta aquí en la curvita de la oreja, mira, aquí se parece, bueno, en algo como que. Pero saben, hermanos, uno se empieza a emocionar con que le digan que se parece a uno, que se parece al otro, ¿sí? Porque uno de alguna manera quiere trascender a sus hijos, quiere que algo de sus hijos, que sus hijos tengan algo de uno. Es más, uno empieza a hacer planes con sus hijos. Si yo no pude aprender inglés, si yo no pude ir a tal lado, yo quisiera que mi hijo hiciera eso, y como que uno quisiera ver sus propios planes y metas cumplidas. ¿En quién? En sus hijos. Y de verdad que cuando empiezan a aparecer las fotografías, entonces uno dice, se parece a alguien, ¿no? Ya uno empieza como a sacarle más detalles. Esas son algunas allí que coloqué. Esta ya la chiquitina, estaba más pequeñita. Pero mis queridos hermanos, de alguna manera uno dice, ¿qué querrá Dios con sus hijos? ¿Verdad? Yo les estoy contando lo que uno quiere con sus hijos, ¿no? ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Dios también se emocionará tanto cuando nace un bebé? ¿Cómo sería la emoción de Dios cuando creó a Adán y a Eva? Con todas sus ilusiones, con todas sus metas, con todo lo que Él quería para la humanidad, y entonces crea a un hijo. Y ya ahora, estudiando la palabra del Señor, dice, creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza, con un propósito, con una razón de ser. Los creó con un asunto definido, no nos predestinó, escuchen bien, pero sí dijo el Señor que quería que nosotros hiciéramos. Y mis queridos, Dios creó al ser humano específicamente para que fuéramos sus seguidores, sus discípulos, para que nos pareciéramos al papá a través de la contemplación, de la obediencia. Y de hecho, cuando el Señor estuvo en este planeta Tierra, le encarga una tarea muy especial a todos los presentes y a toda la humanidad, para que vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos, para que vayan y les enseñen a otros a mirar a Dios, creador y maravilloso. Pero la pregunta podríamos hacernos nuevamente en esta mañana: ¿y para qué discípulos? ¿Para qué hacer discípulos? Yo mismo soy discípulo de Jesús, ¿o no? ¿Para qué hacer discípulos de Jesús? ¿Será que eso hace feliz realmente a Dios? Pues la respuesta posiblemente, hermanos queridos, es que el Señor quiere que nosotros seamos sus discípulos para que se cumplan promesas que el Señor ha hecho en su santa palabra, para que Jesús venga ¿qué? Pronto. ¿Recuerdan la lectura bíblica? ¿Qué dice? Y será predicado ¿qué? Este evangelio. ¿Y qué va a pasar? Y entonces vendrá el fin. Si nosotros realmente queremos que Jesús venga pronto, necesitamos hacer discípulos, porque hace parte del plan de Dios que a través de que el mundo se discipule, entonces Él podrá venir pronto. Y no solamente podrá venir, sino que nos podrá llevar ¿a dónde? Al cielo. Ese es un lugar maravilloso que todos los que estamos aquí seguramente queremos ir a disfrutar. Mi hijo juega y le gusta mucho los leones, los tigres. Yo todavía no alcanzo a comprender, porque no lo he visto, lo que dice Isaías, que allí podrá estar junto el león con el cordero, y uno dice, ¿y eso cómo y cuándo será? Si eso se ven y ya se quieren es. Uno quiere esconderse y el otro quiere quizás comérselo. Pero mis queridos hermanos, lo más especial es que podamos vivir ¿con quién? Poder vivir con Cristo Jesús. ¿Para qué hacer discípulos? Para que se cumpla la más bienaventurada promesa que tenemos, y es ver venir a Jesús por segunda vez a este planeta Tierra.
Él vendrá por sus discípulos y nos llama discípulos. Y mis apreciados hermanos y amigos, en esta mañana podríamos entonces decidir con toda seguridad y con toda prontitud ser discípulos de Cristo Jesús, porque si queremos que Jesús venga pronto, tendremos, hermanos, que recordar lo que dice Mateo 24:14. Debemos predicar el evangelio de Jesús a todo el mundo, para que cuando se predique ese evangelio, ¿qué es lo que ocurra? ¿Qué es lo que dice el texto? Leamos por favor el texto. Las ayudas audiovisuales en la iglesia son importantes, pero no son el todo. Su Biblia debe estar allí, hermano, abierto. Abra su Biblia, por favor, porque aquí le puedo poner un texto apócrifo y usted me puede decir: pastor, se equivocó la Biblia que usted tiene, porque aquí dice otra cosa. Abra su Biblia, hermano, saque su celular, su iPad, si lo trajo, pero léalo usted mismo, leámoslo. Debemos predicar el evangelio a todo el mundo, porque según Mateo 24:14 dice: cuando esto ocurra, ¿qué ocurrirá en el planeta? Vendrá ¿qué? El fin. Y hermanos, yo creo que no estamos amañados en esta tierra. Hay muchas cosas que nos aburren, o quizás hay muchas que nos están llamando la atención y nos queremos quedar. Pero hermanos, aquí es donde viene una gran realidad. Hace poco anunciaban las noticias que el habitante número 7.000 millones había que llegó a la existencia. Algunos estaban peleando que mi hijo es el número tal, y no. Pero cuando vemos las estadísticas de la iglesia adventista en nuestro planeta, nos tendremos que hacer una pregunta: ¿y cuándo vamos a ser capaces de terminar de predicar el evangelio? Las estadísticas reales es que por lo menos 17 millones de adventistas somos en el planeta. Si lo comparamos con los 7.000 millones, estaríamos hablando de que apenas un 0.24% comparado con los 7.000 millones, estamos ahí. ¿Cómo vamos nosotros a terminar la predicación del evangelio? ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Necesitamos del poder de Dios para hacerlo? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Necesitamos, porque es una tarea titánica. Y entonces tendríamos, reconociendo que únicamente con el poder de Dios podemos terminar la predicación del evangelio en todo el mundo, podríamos entonces orar porque el Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nosotros. Recuerdan ustedes que el pastor Wilson, presidente de la Iglesia Mundial, nos ha invitado para que participemos del plan 777, 7 días de la semana, 7 de la mañana, 7 de la noche, estar orando. ¿Por qué asunto? Por el derramamiento del Espíritu Santo. Estar orando para que el Señor pueda usarnos a cada uno de nosotros. Ayunar el primer sábado de cada nuevo trimestre y pedirle también para que Él nos ayude a convertirnos de miembros a discípulos. ¿Cómo así? Vamos a mirar algunos detalles importantes. ¿Qué es un miembro y qué es un discípulo? Y en esta mañana yo quiero que reflexionemos en estas palabras. Miembro. Miembro es una persona o un individuo que forma parte de una comunidad o de un cuerpo moral, que viene, se sienta, participa y ya, es miembro. ¿Pero qué es un discípulo? Las definiciones de los diferentes diccionarios que podemos encontrar resume de esa manera. Es una persona que está dispuesta a recibir enseñanzas de un maestro o que está cursando un grado de estudio en una institución educativa. Un miembro viene, participa. Pero un discípulo se educa, recibe enseñanza, sigue un curso de estudio. Tiene un maestro que seguir, un maestro que le enseña. Ahora, mi querido hermano, ¿cuál es la diferencia entre un miembro y un discípulo? Y yo quisiera preguntar, antes de mirar algunas características, ¿usted cómo se ve? Usted mismo, ¿cómo se ve? ¿Como un miembro o como un discípulo? No le quiero decir cuál es el ideal, sino cómo se ve usted, ¿como miembro o discípulo? ¿Por qué tanto silencio?
Estamos pensando, no sabemos, miembro o discípulo. Bueno, vamos a mirar, hermanos queridos. El pastor líder hace 8 días estaba hablando con él y él me estaba diciendo: pastor, en la iglesia central cada sábado estábamos haciendo un trabajo de discipulado. ¿Sí es así o no? Se estaba haciendo aquí cada sábado. Bueno, pues vamos a mirar, hermanos, cuánto avanzamos y cómo, si somos miembros o discípulos. El miembro suele esperar panes y peces. El discípulo es un ¿qué? Es un pescador. El miembro espera que le traigan las cosas. El discípulo quiere ir a buscar los peces. El miembro lucha por crecer. Sin embargo, el discípulo lucha por hacer ¿qué cosa? Reproducirse. El miembro se gana, el discípulo se hace. El discípulo necesita estudiar, capacitarse para crecer, para llegar a ser como su maestro. El miembro, sí, llegó una nueva persona, llegó alguien, nos ganamos. Vamos a ver otra característica. El miembro gusta de que lo halaguen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te quedó? El discípulo le gusta el servicio y el sacrificio vivo. El miembro se entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega hasta su propia vida por la causa del Señor. El miembro puede caer en la rutina. El discípulo siempre será un revolucionario. Le gusta cambiar las cosas, les gusta romper los esquemas, porque sabe que necesita traer almas al Señor. El miembro espera que le asignen tareas. Aquí estoy. Si no me dicen nada, pues no me muevo. Pero el discípulo es solícito en tomar responsabilidades. ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo hacemos? Si no me mandan, nunca me dijeron. Miremos la diferencia. El miembro murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El miembro puede caer en la rutina. Me devolví. El miembro sirve para sumar. El discípulo sirve ¿para qué? Para multiplicar. Hacer miembro a un discípulo es poner freno al evangelismo. Hacer discípulo a un miembro es darle alas a la evangelización. Los miembros de este siglo están siendo transformados, trastornados por el mundo. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron ¿qué cosa? El mundo. Pero ahora miremos algo más. Los miembros suelen ser fuertes como soldados en la trinchera. Los discípulos son soldados ¿qué? Invasores. Los discípulos van, se meten en la zona de guerra. Los miembros cuidan de las estacas de su tienda para que no se las vayan a robar. El discípulo está buscando ¿qué cosa? Ensanchar su carpa, sus estacas. ¿Qué más? El miembro hace hábitos. El discípulo rompe los moldes, las estructuras, los paradigmas. El miembro sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para que haya o se logre una iglesia ideal. La meta del miembro es llegar al cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. Y finalmente, el miembro maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume ministerios. El miembro dice ojalá y el discípulo contesta heme aquí. Y terminemos, envíame a mí. Mis queridos hermanos, podríamos preguntarnos en esta hora: ¿yo soy un miembro o soy un discípulo? O mejor dicho, ¿qué quiero ser? ¿Quiero seguir siendo un miembro de iglesia? ¿Quiero seguir quizás siendo
un número en la iglesia, quiero seguir siendo lo que llamamos coloquialmente un miembro de banca, o quiero ser un discípulo de Cristo Jesús. Yo quisiera preguntar en esta mañana, hermanos, ¿quisiéramos ser discípulos de Jesús? ¿Quisiéramos seguir al Maestro? Pues hermanos, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice en esta hora de manera especial. Para tomar esa decisión de ser entonces un discípulo, tenemos que poder cambiar la manera de evangelizar el mundo. Y quiero hacer énfasis, hermanos, en este detalle. La iglesia adventista en su historia eclesiástica ha tenido momentos difíciles porque ha cambiado los paradigmas en cómo hacer la tarea que Dios nos ha mandado. En la historia denominacional encontramos que la iglesia tuvo un gran crecimiento cuando se reunía en pequeños grupos para estudiar la Biblia. Pero entonces hubo un momento cuando la iglesia empezó a ver que a través de grandes predicadores de la palabra llegaban grandes cantidades ¿de qué? De personas a la iglesia. Y entonces el modelo del grupo pequeño y de trabajar y de discipular en el grupo pequeño se fue derregando, se fue dejando al lado y empezó a tomar más auge ¿la qué? La campaña evangelística. Yo llevo a mi gente a la campaña para que el pastor allá los convenza, para que allá lleguen a los pies de Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, la iglesia también empezó a crecer. Sí, empezó a crecer. Pero empezó también a verse en otras dificultades. Que el miembro llegaba, no encontraba un asidero y fácilmente se ¿qué? Encontraba por dónde salir. Pero mis hermanos, es hora que nosotros cambiemos la manera de evangelizar el mundo. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Implementando el método que Jesús dejó para nosotros, y ese se llama el discipulado. ¿Y cómo es el discipulado? Miremos lo que dice Mateo 28, 19 al ¿qué? Al 20. He destacado algunas palabras en rojo para que detallemos eso. Abramos la Biblia, por favor, y retomemos este aspecto importante. La orden del Señor para su iglesia fue, por tanto, ¿qué? Id. Hermanos, la tarea como iglesia no la vamos a poder cumplir aquí encerrados. Me han contado un poco la historia de la iglesia, pero esto demuestra un poco la concepción y también por los momentos difíciles que esta iglesia ha pasado. El hecho de estar aquí encerrados y no tener el frente implica que en algún momento esta iglesia fue perseguida. Y que de alguna manera lo que hoy quisiéramos tener como el lado, como el parqueadero, como el frente, lo hubiéramos podido tener si tan solo hubiéramos aguantado y confiado en el Señor. Hoy no lo tenemos y nos toca orar fuertemente para que el Señor nos dé los dineros para conseguir lo que necesitamos. ¿A dónde? Al lado. Pero hermanos queridos, aún así estemos aquí un poco ocultos, la palabra del Señor nos dice debemos ¿qué? Ir ¿a dónde? ¿Y a qué? Ir a hacer ¿qué? Discípulos. No nos dice vayan y hagan miembros de iglesia, dice vayan y muestren a otros a seguir ¿a quién? A Jesús. Pero eso implica, hermanos, que como discípulos nosotros mismos necesitamos seguir ¿a quién? A Cristo Jesús. Y hermanos, saben que en este asunto se nos puede dificultar la tarea. Muchos de los que estamos aquí somos adventistas de nacimiento. Y una de las cosas que nos pasa con los adventistas de nacimiento, yo lo reitero, hermanos, porque es mi experiencia personal, es que nos cuesta convertirnos en discípulos de Jesús, porque nacemos en un ambiente muy chévere, muy santo, muy de que todo es bien, muy de que es la iglesia, muy de que todo esto, pero pareciera que nuestra vida hubiera sido tan en una motita tan especial, que no sentimos la necesidad de decirle a otros que vengan ¿a quién? A Jesús.
Pero hay otras personas que llegaron a los pies de Jesús después de haber vivido unas tragedias terribles y pareciera que valoraran más lo que significa Jesús por todo lo que les ha pasado. Pero hermano, la invitación para los dos grupos que hay en esta hora, en este lugar, es: contemplemos a Jesús, amemos a Jesús, conozcamos de Él, compenetrémonos con Él, pasemos tiempo con Él. Eso es hacernos discípulos de Jesús. Y dice: vaya, muéstrele a otro que sirve. Y miren, hermanos, aquí viene un asunto. A mis 14 años, después de crecer en un hogar adventista, después de asistir a cuna, primarios, jardín de infantes, menores y en juvenil, porque si hay algo que mi papá hizo, fue que estúdielo o no lo estudie, siempre me compró el folleto. Siempre me compró el folleto. Y ahí estaba el folleto. Cuando mi mamá estaba pequeño, me hacía el culto, después que ya debía tomar mi responsabilidad, siempre ahí estaba el ¿qué? El folleto. Pero hermanos, estaba llegando en un momento en mi vida espiritual donde sentía que las historias de la Biblia todas me las ¿qué? Todas me las sabía. Al derecho, al revés, como sea, me las sabía. Busque rápido en la Biblia, ya buscaba rápido en la Biblia. Pero estaba en ese momento de mi vida espiritual donde no sentía que la iglesia me sirviera para algo. Es más, la iglesia me podía servir, pero lo que yo creía, veía que eso como que no me servía, como que estaba ahí. Cuando tuve la oportunidad de ir al Colegio del Llano, y aclaro, no me mandaron por malo, me mandaron porque mi papá, hombre de campo, siempre leyendo los libritos rojitos, había descubierto que la mejor educación era poder ir a un colegio adventista donde compartieran los principios de fe. Así que del colegio público logró mandarme a Instival con una beca, y entonces llegué allí a ese lugar, y recuerdo tanto ese momento. Llegué a Instival un lunes a las 4:30 de la tarde en una chiva. Llega uno empolvado, cambia de color de todo eso. Y llegué allí, hermanos, y me amañé, me gustó el lugar. Pero el siguiente día, martes, a las 5 de la mañana, volvió a sonar el equipo de sonido muchachos, es hora de levantarnos, es hora. A las 5:30 en Q empieza el devocional en cada cuarto, recuerdo tanto. Hace 8 días me encontré con William Gamba. Tiempo sin verlo, el Rolo le decíamos. Él era el primero en el camarote, yo dormía arriba. Así que ese día nos levantamos a las 5, uno de nuevo pues no tiene problema, en el calor madrugar no es un problema, así que le levantamos a las 5:30, estábamos allí. Y entonces, mis apreciados hermanos, cuando vino el momento de la devoción personal, me tocó vivir en un cuarto de 8 personas. Así que llegó el momento, vamos a hacer el culto. ¿Y quién toma la iniciativa? Bueno, pues como que uno dice la costumbre, bueno, vamos a hacer el culto. Tomé la Biblia, abrí una de esas historias que a mí ya, ¿cómo se dice? Ya uno se la sabe. Y entonces, apreciados hermanos, recuerdo que fue Samuel. Y abrimos Samuel y empezamos a leer la historia de Samuel. Y empiezo a ver que mis compañeros, los que estaban al lado, al leer la historia de Samuel, les gustó la historia de Samuel. Dijeron: ve qué bonito, yo no había leído eso, ve qué chévere. Y esto, hermanos, duramos media hora en el culto. Fue una alegría, pero los compañeros que se estaban alegrando por lo que veían en la palabra de Dios en ese momento, no sabían que lo que más me alegraba a mí era ver que lo que yo sabía servía para qué, para algo, que les traía a ellos tranquilidad, que les traía paz, que les gustaba. Y entonces yo empecé a ver que eso que yo veía que a mí como que no me servía, de verdad sí servía para otras personas. Y es cuando mi vida espiritual empieza a tomar otro rumbo. Porque, hermanos queridos,
Si usted en este momento está pasando por un momento de su vida espiritual que ve que no, las cosas como que no avanzan, como que está estancada, seguramente es porque no está compartiendo lo que usted sabe con otros. Pues eso me pasaba a mí en la iglesia. ¿Qué me pasaba? Primarios, jardín de infantes y todo. ¿Quiénes eran los que iban a esas clases? Los mismos de la iglesia. Y entonces todos nos sabíamos lo mismo. La única emoción era ganarle en el estudio, en el busque rápido, le gané. Soy más rápido que usted. Pero el resto, pero cuando usted ve, hermano, que el mensaje que usted tiene le sirve a otra persona, cuando usted ve lágrimas en los ojos, cuando usted ve emoción por ese mensaje maravilloso, usted dice, esto sirve. Pero hermanos, otros están esperando es ver en nosotros que sirve. Porque otros que están afuera dicen, usted que es cristiano, tráigame algo que me dé esperanza. Y resulta que nosotros mismos estamos mirando la Biblia, estamos orando y vivimos sin qué, sin esperanza. Hermanos, volvernos discípulos de Jesús es, en primer lugar, hacer que la vida espiritual se reavive porque funcione el mensaje de salvación en mi vida. Y ahora experimentar el gozo de ver cómo otras personas, como en otras personas también hay alegría y gozo cuando compartimos nuestra fe. Hermanos, Dios necesita de nosotros que hagamos discípulos, que le comentemos a otros la hermosura del mensaje de la salvación, que le mostremos a otros lo que Dios hace por cada uno. Y ahora dice, bautizándolos. Miren qué interesante esto, miren el orden que la palabra de Dios presenta. Vayan y muestren a otros el poder de Jesús, lo que Dios puede hacer, bautícenlos y ahora sí, ¿qué es lo que dice? Enséñenles. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué cosa? ¿Ustedes habían mirado este texto, hermanos? ¿Saben? El Señor vino a buscar, me quito de acá, chilla esto. Dice, el Señor vino a buscar y ¿a qué cosa? Salvar. Miren aquí, vayan y hagan discípulos, vayan y enséñenles ¿a qué cosa? Muestren a Jesús, muestren el amor de Jesús, muestren el sacrificio de Jesús, muestren al Salvador. Y si aceptan al Salvador, bautícenlos. Y ahora, ¿qué dice? Enséñenles ¿a qué? Enséñenles a vivir en la salvación. Miren, hermanos, qué hermoso el proceso que Dios me está mostrando. Pero nosotros muchas veces lo primero que le mostramos es ¿qué? El sábado, la ley de Dios. ¿Qué más le mostramos? Las normas cristianas. Y le mostramos todos los ¿qué? Todo lo que viene después. Lo primero que hay que mostrar a las personas es ¿a quién? A Cristo. El amor de Cristo. Mostrarles a ese Dios maravilloso que está tratando de salvarnos. Y ahora bautícelos y fórmenlos. Pero ¿qué es lo que ocurre, hermanos, con nosotros constantemente? Creemos que el bautismo lo cambió, ya se bautizó, déjelo ahí ¿en dónde? En la iglesia y déjelo que ahí vaya para adelante. Pero es ahí el momento cuando hay que enseñar, cuando hay que acompañar, cuando hay que llevar. Es cuando uno se convierte, es cuando uno se sana, es cuando uno, mi querido hermano, más necesita ¿de quién? De Cristo Jesús. Por eso, hermanos, en esta mañana yo quisiera invitarles a ustedes a que nos desafiáramos a ser discípulos de Jesús y cumplir la tarea que el Señor nos ha mandado, de ir a mostrarle a otro el amor de Jesús. ¿Y cómo comienza eso? Hermanos, si usted no sabe ni siquiera cómo ir, ore, porque en la oración hay poder. ¿Saben qué dice el libro de la oración? Que nosotros no hemos experimentado el poder de la oración. Oremos, hermanos, por esas personas con nombre propio. Pidámosle al Señor que nos dé a esas personas para el reino de los cielos. Mostrémosles a Jesús, invitémoslos a la iglesia y el Espíritu Santo podrá tomar decisiones con cada uno de ellos. Cada uno gane uno. Lo hemos estado repitiendo. Es el método de Cristo Jesús. Juan capítulo 1 versículo 35 al 45, quiero solamente mencionarles. Es la manera como el Señor formó su equipo de trabajo. Y saben, Juan
Cuando conoció de Jesús, fue y buscó a Andrés. Andrés y Juan fueron y buscaron a Pedro. Pedro fue donde su familia buscó a Felipe, y Felipe fue y buscó a Nicodemo. Si usted mira, hermano, el proceso de discipulado no comienza con ir a ser discípulo a alguien que no conoce usted ni siquiera. Empieza con buscar a los que están más cerca. Y eso implica que usted, como discípulo de Jesús, gane a su hermano, a su amigo, a su conocido, al de la tienda, que le hable de quién, de Cristo Jesús. Y miren, hermanos, que el proceso es muy sencillo. Uno va y busca a un discípulo, lo discipula y lo enseña a buscar a otro. Ahora ya van a ser 2. Ahora 2 van a buscar a ¿cuántos? A 4. Y 4 ya no serán 4, sino que serán ¿qué? 8. Por eso el discípulo no suma, sino que multiplica. Para finalizar en esta mañana, yo quisiera, hermanos, mostrarles un ejemplo sencillo. Iniciamos el tema mostrando que hay 7,000 millones de habitantes contra 17 millones de adventistas. Pero que si los adventistas siguiéramos el modelo de discipulado de Cristo Jesús, podríamos hacer cosas tan grandes que ni siquiera nos imaginamos. Yo quisiera presentarles a un evangelista, pero uno de los que se gana 1,000 almas por día. Hagan esto. Un evangelista que trae 1,000 miembros a la iglesia todos los días. En un año, ¿cuántas almas traería? ¿Cuántas? 365, ¿qué? ¿Cuántos quisieran un evangelista de esos aquí en la central? Amén, ¿verdad? Y les voy a presentar un discípulo que en el año hace un ¿qué? Un discípulo. Y que con él en el año serían ¿cuántos discípulos? 2. ¿Con cuál de los 2 se terminará primero la predicación del evangelio en este planeta Tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Con cuál? ¿Con el evangelista o con el discípulo? Que apenas trae un discípulo al año. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Al siguiente año, el evangelista, ¿cuántas personas traería a la iglesia? 730,000. ¿El discípulo cuántos traería? 4. Se multiplica. A los 10 años, el evangelista habrá traído 3,650,000 miembros a la iglesia. Sumó más miembros, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y el discípulo? 1,024. No, pero es que así eso no rinde, ¿cierto? ¿A quién hay que traer? Al evangelista. Y saben, hermanos, que la iglesia ha caído en ese asunto. Lo que necesitamos es resultados. Así que si el evangelista vino, un alma, no, malo. Hay que traer un evangelista de Rusia, de Estados Unidos, de allá de la Patagonia, de esos que en un llamado son 50, 60. Cada asunto tiene su lugar. Pero quiero mostrarle a los 19 años. El evangelista habrá sumado 6,935,000 y ahora el discípulo ha logrado discipular ¿a cuántos? A 524,288. A los 20 años el evangelista sigue ganando 7,300,000, porque está ganando 365,000 cada ¿qué? Año. Pero ahora resulta que este discípulo empieza a multiplicarse y ahora llega al 1,000,000. A los 25 años el evangelista llegó ¿a qué? A 9 millones, sumando 365,000 cada año. Pero ahora miren lo que pasó.
El discípulo multiplicó, duplicó y qué más. Y miren, mis queridos hermanos, a los 26 años, un evangelista sumando 365,000 cada año, ganando 1,000 almas cada año, llegó a 9,490,000, pero sencillamente el discípulo que está enseñando a otro a seguir a Jesús y ese le enseña a otro que anda multiplicando, ¿cuánto llegó, hermanos? 67,108,000. Y ustedes dirán, eso es un juego matemático, pastor. ¿Saben una cosa? Hay cosas que uno ve y uno dice, anda por ahí regándose las famosas multinivel. Ustedes hablan de los famosos multinivel, ¿cierto? Las pirámides que pasó hace poquito. Este le cuenta a este y este a este y este a este. ¿Y cómo crece eso? Hermanos queridos, si usted y yo nos convertimos en discípulos de Cristo Jesús y enseñamos a otro a ser discípulo de Cristo Jesús y nos alegramos de ser discípulos de Cristo Jesús, la predicación del evangelio en este mundo se terminará antes de lo que usted y yo pensamos. ¿Y por qué se terminará? Porque, hermanos, cuando somos discípulos de Cristo Jesús y no solamente miembros, podremos que muchas personas lleguen a los pies de Jesús, no a ser miembros, sino a ser discípulos ganadores de almas para el reino de los cielos. Hermanos, en esta mañana la invitación de nuestro Dios es a que cada uno de nosotros nos podamos volver en discípulos ¿de quién? De Cristo Jesús. La verdadera iglesia de Jesús para nuestro tiempo debe ser una iglesia comprometida con la gran comisión, que tome en serio el cumplimiento de la propia ordenanza de Jesús. Si el origen de la iglesia está en la gran comisión, entonces su vida y práctica debe girar en torno al cumplimiento de ese mandato como razón de su existencia. Hermanos, Dios quiere discípulos más que miembros de iglesia, discípulos de Jesús, que hagamos a otros discípulos de Jesús, que podamos multiplicar y podamos terminar la predicación del evangelio en esta hora. Yo quiero preguntar, mis apreciados hermanos, ¿qué quiere ser? ¿Discípulo o quiere ser miembro de banca? ¿Cuántos quisieran ser discípulos de Cristo Jesús, hermanos? Yo quiero ser discípulo de Jesús. Y por eso, mi apreciado hermano, al usted anotar 10 personas en esas hojitas sencillitas y al estar orando para que el Señor le ayude a discipularlos, usted con un acto sencillo está empezando a ser discípulo de Jesús allí. Está compartiendo su obra. Todos nosotros tenemos un amigo, una amiga, un hermano, un conocido. Todos tenemos uno. Anotemos 1, 2, 3, 10. Oremos por el que el Señor los pueda traer a su iglesia. Oremos para que el Señor le pueda dar 3 personas con las que usted pueda estudiar y que juntos podamos gozarnos de la salvación de Cristo Jesús. En esta mañana, mis apreciados, mi llamado es para que seamos discípulos de Jesús y no miembros de la iglesia. Discípulos que participemos en la predicación del evangelio a este planeta Tierra que tanto lo necesita. ¿Cuántos de mis hermanos quisieran pedirle en esta hora al Señor: Señor, yo quiero que me ayudes a ser discípulo y que me ayudes a empezar hoy mismo para la honra y la gloria de Cristo Jesús? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de rodillas que nos dé ese poder y que nos ayude a hacerlo. Maravilloso y buen Dios que estás en el cielo, estamos de rodillas, Señor, porque tú has dado un mensaje claro. Tú quieres en este mundo discípulos de Cristo. Y Señor, en esta hora estamos de rodillas porque hemos aceptado el llamado a ser discípulos de Cristo Jesús. Hemos recibido, Señor, una tarjetita donde hemos anotado a 10 personas que queremos discipular. Y estamos clamando, Padre bendito, para que el próximo sábado, después de orar toda esta semana, tú, Señor, nos muestre qué 3 de esas personas, por lo menos, visitaremos para comenzar el discipulado con ellos.
Y Padre bendito, te rogamos para que este año tú nos des siquiera un discípulo para el reino de los cielos. Que todos los que estamos aquí, Señor, entendiendo que no todos somos predicadores, no todos somos personas que demos estudios bíblicos, pero que todos tenemos una misma misión, de llevar almas a los pies de Jesús. Tú, Señor, nos capacites como discípulos para comentarles a otros el mensaje de salvación y nos des el privilegio y el gozo de traer por lo menos un discípulo a los pies de Cristo Jesús. Padre, confirma ese deseo que tenemos, esa decisión que hemos tomado en esta mañana, y te pedimos, Señor, que el próximo sábado sea un sábado de éxito y bendición, porque ya el Señor nos ha hablado y tenemos las personas que hemos de evangelizar en el año 2013. En Cristo Jesús lo pedimos y nos encomendamos tu iglesia central para que tú, Señor, nos des la victoria en Cristo Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén.